Todas las personas que conozco se quejan siempre de tener muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Seguramente será tu caso. Si tuvieras más tiempo, podrías disfrutar de más experiencias, hacer más cosas y conseguir más resultados. Lo que equivale a decir que disfrutarías de más oportunidades y sacarías más partido a la vida. Ahora imagina que existe un volumen de tiempo infinito, porque el pasado y el futuro desaparecieron. Entonces ya no hay un tiempo que corre. Entonces tú puedes disponer de todo el tiempo que necesitas. ¿Verdad que en ese caso tendrías a tu alcance incontables experiencias, lo que equivaldría a vivir muchas vidas? Podríamos decir que dispondrías de un número infinito de vivencias equivalentes a tu capacidad de imaginación. Si el tiempo es eterno, esa eternidad puede albergar un sinfín de espacios. Si lo alargamos aún más o creamos más tiempo, tendrá capacidad para más espacio todavía. Si el tiempo es infinito, entonces puedes dar cabida a un número inagotable de espacios, lo que equivale a decir infinitas posibilidades, realidades, dimensiones y experiencias. Por eso en el campo cuántico no hay diferencia entre pasado y futuro. Todo lo que existe, existe en la eternidad del momento presente. Y si todo lo que es se encuentra unificado o conectado en el campo cuántico, en ese caso las infinitas frecuencias albergan información sobre todas las personas, toda la materia, todos los objetos, todos los espacios y tiempos. A medida que tu conciencia se funde con la energía del campo unificado, pasas de ser un cuerpo a no serlo y de ahí a ser todos. De la conciencia de ser alguien pasas a la de ser nadie y de ahí a la de ser todo el mundo. De la conciencia de tener algo pasas a la de no tener nada. De ahí a la de ser todo el mundo. De la conciencia de tener algo pasas a la de no tener nada, y de ahí a la de tenerlo todo. De la conciencia de estar en alguna parte pasas a la de no estar en ninguna, de ahí al estar en todas partes. Y de la conciencia de estar en cierto tiempo pasas al sin tiempo, y de ahí a la experiencia de todos los tiempos. Él le llama perderse en la nada para devenir todo. Para ayudarte a entender cómo está constituido el campo cuántico, primero tenemos que revisar las características del átomo. El átomo es materia reducida a su mínima unidad y vibra en una frecuencia muy alta. Si pudiéramos pelar el átomo como si fuera una naranja, encontraríamos un núcleo, y esas partículas subatómicas que conocemos como protones, neutrones y electrones. Pero lo que hallaríamos sobre todo sería un 99,999999% de espacio vacío o energía, como ya hemos comentado. Los electrones en realidad no se desplazan en órbitas fijas alrededor del núcleo. El espacio que rodea el núcleo es más bien un campo invisible, una nube de información. Y como sabemos, toda información consta de luz, frecuencia y energía. Para que te hagas una idea de hasta qué punto son pequeñas esas partículas subatómicas, imagina que ampliásemos un átomo al tamaño de un Volkswagen, escarabajo, ¿no? Un modelo de auto. El electrón equivaldría a un guisante que tendría a su disposición un espacio de unos 140.000 kilómetros cuadrados. 2 veces el tamaño de Cuba. Cuba, que es un país, ¿no?
Eso es mucho vacío para un electrón. Según el principio de la incertidumbre de Heisenberg, nunca sabemos en qué lugar de la nube aparecerá el electrón, pero aparece y surge de la nada. Por eso seguramente la física cuántica resulta tan emocionante e imprevisible. El electrón no siempre es materia física, más bien existe en cuanto que energía o probabilidad de una onda, y solo aparece si un observador lleva a cabo un acto de observación. Una vez que el observador, la mente, lo busca, el acto de observación, o sea, la energía dirigida, provoca que toda esa energía en potencia se exprese en forma de electrón, materia, es decir, de un reino de posibilidades infinitas, lo desconocido. O sea, surge algo cognoscible. Se convierte en un cuerpo localizado en el espacio y en el tiempo. Y cuando el observador ya no está observando, el electrón se transforma otra vez en posibilidad. Esa es la función de la onda. Es decir, vuelve a ser energía y retorna al ámbito de lo desconocido, donde se rige por otras leyes. Cuando el electrón se transforma otra vez en energía y posibilidad, pierde la capacidad de localizarse. En el reino del cuanto, mente y materia son indivisibles. En consecuencia, si las leyes newtonianas definen el mundo de lo predecible, el cuanto es el mundo de lo imprevisible. Cuando nosotros cerramos los ojos para meditar y abrimos el foco de atención hacia el espacio infinito, nos convertimos en el observador. Desplazamos la atención hacia la energía, el espacio, la información y la posibilidad en detrimento de la materia. Somos menos conscientes del ámbito material y más conscientes del ámbito inmaterial. Invertimos la energía en lo impredecible y lo desconocido, desviándola de esto que para nosotros es conocido. Cada vez que lo hacemos, nos orientamos más hacia el campo unificado. Si nuestro mundo, que le llamamos tridimensional, ¿no?, es un ámbito de materia, donde hay más espacio que tiempo, el mundo cuántico se compone de antimateria. Entonces abunda más el tiempo que el espacio. Y como hay más tiempo que espacio, todas las posibilidades existen en la eternidad del momento presente. Mientras que el mundo tridimensional en el que vivimos nos ofrece una sola realidad, el mundo cuántico es un multiverso que alberga múltiples realidades. En el espacio-tiempo la realidad se basa en la separación y en el campo unificado se basa en la unidad, la totalidad, la no localidad. Para poder desplazarnos del universo espacio-temporal de lo conocido, o sea, el tridimensional, ¿no?, donde todo es dual y polar, al multiverso temporoespacial de lo desconocido, una región donde la luz, la información, la frecuencia, la vibración, la energía y la conciencia sustituyen a la materia, tenemos que cruzar un puente. Ese puente es la velocidad de la luz. En el momento en que devenimos pura conciencia y nos convertimos en una entidad sin cuerpo, sin identidad, sin materia, cruzamos el umbral que comunica la materia con la energía. Y esto él lo explica haciendo alusión a lo que explicó Einstein en su famosa ecuación E igual a mc
al cuadrado, ¿no? Su famosa teoría de la relatividad. Él demostró, por primera vez en la historia, que la energía y la materia están relacionadas. Lo que transforma la materia en energía es la velocidad de la luz. Cualquier objeto material que viaje a una velocidad superior a la de la luz abandona la realidad dimensional para transformarse en energía inmaterial. En el mundo tridimensional, la velocidad de la luz es el umbral más allá del cual la materia o cualquier objeto físico pierde su forma. Nada puede sobrepasar la velocidad de la luz, ni siquiera la información. Todo aquello que viaje de un punto a otro a menor velocidad que la luz, precisa tiempo. Perdón. De ahí que la cuarta dimensión sea el tiempo, el nexo que conecta el mundo tridimensional con el mundo pentadimensional y más allá. Si algo sobrepasa la velocidad de la luz, desaparece el tiempo y la separación entre dos puntos de conciencia, porque todo lo material se transforma en energía. Este mecanismo nos permite viajar de las 3 dimensiones a las 5 dimensiones, de un universo al multiverso, de esta dimensión a todas las dimensiones. Y acá va a dar un ejemplo, ¿no? Porque esto es complejo. El físico francés Alain Aspect llevó a cabo un famoso experimento de física cuántica a principios de la década de 1980, conocido como la prueba de Bell. Y para llevarlo a cabo, los científicos entrelazaron 2 fotones con el fin de vincularlos. A continuación enviaron los 2 fotones en direcciones opuestas para crear distancia y espacio entre ambos. Cuando hicieron los ajustes necesarios para que un fotón desapareciera, el otro se esfumó en el mismo momento exacto. Este experimento se considera crucial para el desarrollo de la física cuántica porque demostraba que la teoría de la relatividad de Einstein no era del todo correcta. La prueba evidenció que existe un campo de información unificador más allá del espacio y del tiempo tridimensional que vincula la materia. Si 2 partículas de luz no estuvieran conectadas por energía invisible, haría falta tiempo para que la información viajara de un punto ubicado en el espacio a otro punto ubicado en el espacio. Según la teoría de Einstein, si una partícula desapareciera, la otra debería hacerlo un instante más tarde, a menos que ocuparan el mismo espacio simultáneamente. Aún si el segundo fotón hubiera recibido la información un milisegundo más tarde, el tiempo habría tenido un papel crucial en la transmisión de la información. El desfase temporal habría confirmado que el techo de la realidad física es la velocidad de la luz y que todos los objetos materiales que existen están separados. Sin embargo, como las 2 partículas desaparecieron en el mismo instante exacto, la prueba demostró que toda materia, cuerpo, personas, objetos, ¿no?, e incluso el tiempo se encuentran conectados por frecuencia e información en una región que trasciende el tiempo y la realidad tridimensional. Más allá de la materia, todo está unificado en un absoluto. La información viajó entre los 2 fotones de manera no local. Habida cuenta de que no hay separación entre 2 puntos de conciencia en esta realidad pentadimensional, el tiempo lineal no existe. El tiempo es 1. El físico y místico cuántico David Bohm
definió el universo del cuanto como el orden implicado en el que todo está conectado. Se refirió al ámbito material de la separación como el orden explícito. Cuando yo dejo de prestar atención al cuerpo, a la identidad, a algo ubicado en un lugar y en un tiempo para devenir un ser sin materia, sin identidad, sin posesiones, al margen del tiempo y del espacio, me convierto en pura conciencia. Tu presencia se funde con el campo unificado, que está compuesto solo de conciencia y energía, donde conecto con la conciencia ordenadora de toda la materia, todos los seres, todas las cosas, y así, según mi conciencia, accede a este campo unificador donde la separación no existe y se sumerge en el vacío o negrura. La distancia entre esta y el campo unificado se esfuma, porque ahí no existe nada físico. Y si yo consigo estar aún más presente y continúo prestando atención a la vivencia, si invierto en ella toda mi energía y atención para acercarme todavía más, experimento menos separación y más plenitud. Y como la eternidad del momento presente reina en el campo unificado, porque el tiempo lineal no tiene cabida ahí, la conciencia y la energía que observa la materia para darle forma mora en el ahora eterno. Entonces, si yo quiero conectar con el campo e integrarme con él, tengo que sumirme completamente en el instante presente. Bien, y acá él hace una última observación acerca de la velocidad de la luz. Aquí, en esta dimensión, la luz visible es una frecuencia basada en la polaridad. Electrones, positrones, fotones. Por encima de esta onda o frecuencia, la materia se transforma en energía y singularidad, mientras que por debajo se encuentran la división y la polaridad. Cuando la división de la luz se lleva a cabo, fotones, electrones y positrones se manifiestan, porque el campo de luz visible alberga la pauta de información de la materia como frecuencia organizada en patrones de luz. En este punto donde la luz se divide, se produjo el Big Bang, allí donde la singularidad deviene dualidad y polaridad, y donde el universo apareció por fin como información y materia organizada. De ahí que ese vacío sea negrura eterna y carece de luz visible. Como la materia vibra a una frecuencia tan baja para entrar en el tiempo-espacio del campo unificado, yo no puedo llevar mi cuerpo ahí, lo tengo que dejar atrás. No puedo llevar mi identidad ahí. Por eso me tengo que convertir en nadie, me tengo que desidentificar. No puedo llevar todas mis posesiones conmigo, tengo que renunciar a ellas. No puedo estar en alguna parte, de manera que tengo que llegar a ninguna parte. Y por fin, si vivo a partir de un pasado conocido o un futuro previsible, basados en un tiempo lineal, para llegar al tiempo-espacio voy a tener que experimentar la ausencia de tiempo. ¿Cómo se hace? Tengo que enfocar mi atención en el campo unificado, pero no a través de los sentidos, sino desde la presencia. Y a medida que transformo mi conciencia, elevo mi energía. Cuanto más consciente soy del campo unificado, más me alejo de la separación que caracteriza la materia y más cerca estoy de la unidad.